Entonces, ¿quién es el ministro y quién es el sujeto de la unción de los enfermos? Entonces, el ministro de ese sacramento es únicamente el sacerdote. Puede ser un presbítero o puede ser el obispo del lugar. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir la unción, porque no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. O sea, que es un sacramento que hay que impartirlo y hay que recibirlo ya con la mayoría de edad o con la vejez. Y como conviene recibirlo en el marco de la celebración eucarística, es bueno que la persona esté perfectamente lúcida y en condiciones de recibirlo. O si está enfermo y está en su casa, qué bueno que es el recibirlo con la familia, para que sea realmente una fiesta espiritual, porque efectivamente es un regalo de nuestro Señor Jesús para preparar nuestra alma, que también ya veremos puede tener como efecto secundario la sanación física también. Entonces, para recibir con fruto ese sacramento se requiere en el enfermo el estado de gracia, o sea, es un sacramento de vivos. Sacramento de muertos es una terminología un poco antigua, no se usa, ¿no? Son aquellos sacramentos que se pueden recibir en pecado grave, que son dos: el bautismo, evidentemente, porque la persona está con el pecado original, y la confesión. Los demás sacramentos se reciben en gracia de Dios, para recibirlos lícitamente. Bueno, ¿y qué pasa si no está consciente la persona, que todo pudiera ser? De pronto un accidente, la persona no está consciente. Muy bien, entonces el sacerdote, en todo caso, puede incluso existir el caso de no saber bien si es un bautizado. Entonces se lo da bajo condición de si está arrepentido o bajo condición de si es católico, pero en principio la ceremonia comienza justamente con la reconciliación, con el sacramento de la reconciliación, con la confesión y después con la unción. Este sacramento se da entonces en la mayoría de edad o en la enfermedad. Se puede reiterar si en la misma enfermedad, por ejemplo, se agrava el enfermo, se puede reiterar, o si estuvo enfermo de una enfermedad y luego tuvo otra enfermedad, también se puede reiterar. E incluso antes de una operación importante, una operación grave, ¿no?, la persona puede recibir el sacramento de la unción para preparar su alma. No debe administrarse, en cambio, a aquellos que permanecen obstinadamente impenitentes en pecado mortal manifiesto. O sea que evidentemente la persona tiene que tener ese arrepentimiento, es necesario, es fundamental. Y les decía, si hay duda, se administra bajo condición. Pero, repetimos nuevamente, hay que procurar que se lo reciba en conocimiento, que esté consciente. Sentido cristiano de la muerte y preparación para el bien morir. Bueno, qué importante entonces es que los cristianos nos demos cuenta que estamos de paso, que somos peregrinos, que no tenemos aquí morada permanente, que lo importante es alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo. Por eso lo más importante que debemos hacer es dar ese paso, dar ese salto. Y evidentemente la recepción de la unción de los enfermos es una ayuda importantísima. No es necesario con necesidad de medio para salvarse, pero es muy conveniente recibirlo. Sí podría ser una manifestación de poco amor a Dios o de ignorancia el rechazar el recibir la unción de los enfermos, y eso podría ser pecado, ¿no? Y también es bueno recordar que dentro de las obligaciones importantes que tienen los hijos para con sus padres es justamente ayudarlos a dar este salto a la vida eterna. Por lo tanto, los hijos son especialmente responsables de sus padres para que tengan atención espiritual en ese momento o en ese último momento de su vida. Y nosotros todos es bueno que de vez en cuando reflexionemos y pensemos, bueno, ¿habrá un familiar cercano que necesite un sacerdote, o algún amigo, o algún antiguo compañero de trabajo? Porque a veces la familia no se ocupa, entonces ocupémonos nosotros, sus amigos. Cuenta el padre Loring en el libro que resulta que un día llegó a una casa a ver un enfermo para confesarlo, darle el viático, darle la unción de los enfermos. Y llegó, entró a la habitación y el enfermo dijo, bueno, padre, qué suerte que vino porque, en fin, yo no lo quería llamar porque tenía miedo que se asustaran mis familiares. Bueno, entonces el sacerdote lo atiende. Cuando sale afuera, lo reciben los familiares. Padre, qué suerte que vino, porque no lo queríamos llamar
porque tenemos miedo que se asuste el enfermo, ¿no? El padre Lori dice, bueno, pero qué absurdo, ¿no? No tiene sentido. Lo lógico es justamente darle lo mejor que uno tiene a alguien que está enfermo, que es la gracia de Dios, la cercanía de Dios, y en este caso, en fin, el recibir los últimos sacramentos, la penitencia, la Eucaristía a modo de viático y la unción de los enfermos. Por eso, privar a un enfermo de esta ayuda podría constituir incluso pecado grave. O sea que ya vemos que es un tema importante. Bueno, te voy a pedir entonces que me vayas leyendo, Mónica, los efectos de la unción de los enfermos. Yo voy a hacer un pequeño comentario de cada uno. Primero, el aumento de la gracia santificante. Aumento porque hay que recibirlo en gracia de Dios, ¿no? En principio. Segundo. Produce la unión del enfermo a la pasión de Cristo. Lo dijimos, efectivamente, hay una especial configuración del enfermo con nuestro Señor. Se limpian las reliquias del pecado. ¿Qué más? Perdona los pecados en caso de que el enfermo no hubiera podido recibir la penitencia. Por eso decíamos, hay que recibirlo conscientemente, pero en el caso de que el enfermo esté inconsciente, haya perdido la conciencia, esté en coma, bueno, este sacramento, si aquella persona efectivamente hubiera querido arrepentirse, y además en este sentido, hoy por hoy nos cuenta la ciencia, nos cuentan los médicos, nos cuentan los enfermos que estuvieron en coma y que después al volver del coma recuerdan perfectamente las cosas que les decía y escuchaba, pero ellos no podían comunicarse hacia afuera, pero sin embargo recibían la información del exterior, ¿no? Por eso, qué importante, ¿no? Y el sacerdote, una persona inconsciente, le dirá, mirá, soy sacerdote, te voy a dar la unción de los enfermos, si querés arrepentirte de tus pecados, incluso a veces uno puede tomar de la mano, digo, bueno, si vos me entendés, apretame la mano, y de pronto uno se da cuenta que efectivamente esa persona está consciente. Entonces, qué importante momento entonces, para ofrecer a los enfermos este regalo. Y también, Mónica, nos dice que la gracia específica sacramental brinda el consuelo, la paz y el ánimo para vivir cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Fortalece el alma del enfermo para vencer más fácilmente las acechanzas del diablo en esa última hora y abandonarse confiadamente en los brazos misericordiosos de su Padre Dios. O sea que la gracia específica del sacramento, ¿no? Muy bien. Secundariamente decíamos, este sacramento produce la salud del cuerpo si conviene para el alma. Muy bien, y hasta aquí entonces la unción de los enfermos para comenzar a hablar del orden sagrado, del orden sacerdotal. Encontramos como título sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Nosotros en la Iglesia somos un pueblo sacerdotal, cuyo sumo sacerdote es Cristo, ¿no? Y por lo tanto este pueblo sacerdotal existen justamente un sacerdocio común que tienen todos los fieles que reciben con el bautismo, y existe un sacerdocio ministerial, que es una forma justamente de estar unidos al Señor, algunos hombres sacados de entre los hombres que pasan a ser puente entre Dios y los hombres para dispensar las gracias y los regalos y los dones de Dios y para presentar también las oraciones, las ofrendas de los fieles al Padre, a Jesucristo. Entonces, gracias al bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. Pero existe un sacerdocio ministerial, un sacerdocio jerárquico, ¿no? Y este sacerdocio ministerial es esencialmente diferente del sacerdocio común, No es solo una diferencia de grado. Ya vamos a ver cómo en el orden sacerdotal, en el orden ministerial, hay distintos grados. Está el episcopado, el presbiterado y el diaconado. No es que el sacerdocio común sea un orden más, ¿no? Sino que la diferencia es esencial y no solo de grado, dice el magisterio eclesiástico, ¿no? El sacerdocio ministerial realiza el sacrificio eucarístico haciendo las veces de Cristo, nada más ni nada menos. Es el poder que tiene el sacerdote en sus manos, impersonando a Cristo, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Prestándole a Cristo su voz y sus gestos, también dice, yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en aquel momento ya no es el Padre fulano o el Padre mengano, sino que es Cristo mismo el que perdona, el que celebra la misa.